Gracias. Ahora lo vamos a ver de nuevo, como para que nos quede un poquitito más grabado. Hay un fin, un final. Pero tenemos que saber qué es lo que se termina. Porque, como decía al principio este video, cuando Dios creó los cielos y la tierra, los cielos en los cuales Él habita ya existían. Dios creó los cielos y la tierra, de la tierra, pongámosle. Lo que empezó es la vida de Dios en el huerto de la tierra. Veamos de nuevo, por favor, el video. Y después hablaremos de cómo termina. Nosotros estamos entre ese principio y ese fin. Gracias. El principio fue que Dios creó los cielos y la tierra, el Edén. Creó al hombre a su imagen y lo puso allí. Y el hombre y Dios tenían comunión. Gracias. Ambos vivían en el mismo ámbito de la santidad. Ese fue el principio. Y Dios dijo, llenen la tierra. Y si bien Dios sabía, pero permítame imaginar, que Él imaginaba que iban a empezar a llenar la tierra de hombres y mujeres semejantes a Adán y Eva, llenos de gloria, y que todos iban a tener comunión unos con otros y con Dios Padre. No sucedió así. Porque no hubo solamente un principio, no hubo solamente un inicio, hubo dos. Casi simultáneamente con el primero de la creación,
hubo el principio de no hacer la voluntad de Dios. Entró un espíritu distinto a Dios y dio comienzo a un nuevo reino, porque sabemos bien, porque lo somos, la naturaleza cayó de la gloria en la cual estaba en el Edén. Cayó de esa gloria y el pecado empezó a hacer su trabajo. Y la muerte entró al mundo, porque la muerte no estaba en el mundo. El pecado le abrió la puerta, o el pecado es la puerta. Hoy nosotros somos descendientes de aquel segundo principio. Y el final del cual está hablando, no está hablando del fin del mundo. No está hablando que la tierra se va a desintegrar y todos nosotros vamos a desaparecer. Porque Dios creó al mundo. Y no lo creó para que dure 6.000 años, 7.000 años, 2 millones de años, y después ¡puf! Especialmente no porque puso en este mundo a un ser con su propia imagen y con su semejanza. El mundo del cual Dios habla no es este mundo que tiene fin. Dios amó al mundo de tal manera que dio a su Hijo. Conocemos la palabra, conocemos la Escritura y lo estamos viviendo. Pero este mundo es otro mundo. Es el mundo que lo podemos leer. Le voy a pedir que ponga en pantalla. Primero Juan 3:16, que acabamos de decir. Este es el amor de Dios al mundo. Este es el mundo que Dios creó. Después de Juan 3:16, iríamos a Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Ahora Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. ¿Cómo es eso? Dios ama al mundo y a nosotros nos dicen no améis al mundo. Dios ama al mundo como para dar a su Hijo unigénito y ahora nos dicen no améis al mundo, porque ahí el amor del Padre no está. ¿Pero por qué no está? Ese es el segundo mundo que empezó casi inmediatamente después del primero, poquito tiempo después. El versículo 16 de Primera de Juan 2. La diferencia es esta. Hay deseos de la carne, deseos de los ojos, vanagloria de la vida. Todo eso no proviene de Dios, sino del mundo. Hay dos mundos. Y ahora sí, cuando, como veíamos en el videíto, habla del fin del mundo, o aún el Señor Jesús habla, vendrá el fin. Y aún hay un momento donde el Señor habla eso en Mateo 24 y los discípulos lo apartan un poco cuando se pueden separar un poco de la muchedumbre y le dice, decinos, ¿qué señales habrá del fin? El fin del mundo caído es el fin del mundo. ¡Aleluya! ¡Hay un fin del mundo! Ajá.
Es distinto cuando empiezas a entender de qué mundo está hablando. El mundo que te tiene dominado, que te tiene arrastrado al pecado, que quiere ser bueno y no puedes, como dice Pablo. Ese mundo tiene un final. Amén, sí. No te vas a desintegrar, aunque sí vamos a padecer todas las cosas que dice Mateo 24. Muchas cosas vamos a padecer. Me incluyo porque supongo que estaré todavía un poquito. Porque si en algo tiene razón este mundo, es que está cerca del fin. Pero, aunque dice vendrá el fin, fíjate que después hay toda una actividad. Después el Señor viene y reina 1000 años y viene con ejércitos y hay multitud de seres vivientes todo alrededor de este globo terráqueo nuestro. Murió, fin del mundo, pero ¿y cómo? Y después sigue. Claro, murió el mundo que tenemos metido en nuestras entrañas, el mundo que está en nuestro cuerpo, el cual Pablo decía, yo lo sujeto, porque si no, si hago caso a todo lo que mi ser quiere, que yo encuentro, que yo quiero tal cosa, seguir a Dios, y mi cuerpo dice que no tiene ganas. Y ahí vemos que entre el principio y el fin hay uno que es enemigo de Dios, que es el que causó este problema. Lo sabemos porque por las historias bíblicas y porque algunos leemos las Escrituras a veces. Sabemos que hay uno que es el adversario de Dios y que arruina la obra de Dios y que la arruinó. Y hay una guerra entre el Mesías y todo este mundo que está causado por el adversario. Hay una guerra. Y como dice el videíto en la última imagen, y estás incluido. Estás incluida. Tú estás metida en esta guerra. Es una batalla feroz. Es una batalla que daña. Pero es una batalla perdida para el adversario. Porque el Mesías es el Hijo de Dios. ¿Sabes? La palabra Mesías tiene 3 significados. O mejor dicho, permítame cambiarlo. El Mesías tiene 3 oficios. Es profeta, es sacerdote y es rey. 2 de esos oficios ya los cumplió. El profeta es el que viene y declara la palabra de Dios a la humanidad. Y Jesús vino y por 3 años predicó el Evangelio. El sacerdote es el que ofrece una ofrenda a Dios, una ofrenda de sangre para pedir perdón por los pecados de estos hombres y mujeres del mundo caído que desean servir a Dios, que desean vivir como Dios quiere, pero no pueden y necesitan ser redimidos. Necesitan que sus naturalezas sean cambiadas. Necesitan algo para poder decir, Señor, yo quiero estar contigo. Yo quiero aquella relación que tú tuviste con Adán, con Eva. Yo quiero esa relación, pero en mi ser hay pecado, en mi ser hay muerte. Y entonces el sacerdote
conforme a la ley del Antiguo Testamento de Moisés, ofrecía sangre, porque solamente con sangre se puede limpiar el pecado. Iba y entraba al lugar santísimo y lo presentaba delante de Dios diciendo, he aquí, uno murió por aquel, para que aquel pueda entrar donde tú estás. Pero este sacerdote, que en la cruz hizo exactamente eso, porque cuando fue crucificado, en el último minuto, Satanás ni se lo esperaba, pero Dios agarró todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, el pecado, la raíz de pecado, y la puso en Cristo. Y Cristo entrega su vida voluntariamente, porque Cristo no podía morir. Solo no podía morir, tenía que entregar su vida a la muerte. Cristo entregó su vida a la muerte. Y la muerte hizo lo que vino a hacer. Llevó a Jesús con todo su pecado al infierno. Pero Jesús no tenía pecado propio. Y entonces Dios en su sabiduría lo hizo resucitar. Y nuestros pecados quedaron en el infierno. Y Él se convirtió así en dos cosas. En el Redentor, porque con su sangre pagó por nuestros pecados, con su sacrificio, con su cruz, con sus latigazos, con su corona de espinas. Nos limpió y a la vez se convirtió en sacerdote, porque entró al lugar santísimo en los cielos, delante del Padre, y así cumplió su segundo oficio, sacerdote. Cumplió lo de profeta y cumplió el sacerdocio, cumpliendo también la ofrenda que era él mismo. Queda el oficio de rey. Y él era el Mesías, pero todavía no reina. Es ungido rey, como lo fue David, cuando el profeta va a buscar a quien va a reemplazar a Saúl. Va a la casa de fulano que tiene 5 hijos y dice, no, este no es, porque Dios le había dicho, ve a ungir al que será el rey. Y lo trajeron a David del campo que estaba cuidando ahí. Y lo ungieron. Fue ungido rey. Pero pasaron muchos años y muchas dificultades hasta que empezó a ejercer como rey. Y las Escrituras dicen, en Hebreos 10, si lo puedes poner, 12 al 14. Empecemos por Hebreos 10. Habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Dios mismo lo levanta. 13. De ahí en adelante, fíjense qué palabra. Está esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. El versículo 13 tiene esa palabra. Entonces, si a ti te preguntan, ¿qué está haciendo Jesús ahora? Está en el cielo, sí. ¿Qué está haciendo? Está sentado a la diestra de Dios. ¿Y qué está haciendo? Está esperando. Jesús esperando. Jesús está reinando. No, Jesús es rey. Pero el rey de este mundo sigue reinando en este mundo. Solamente tenemos que ni siquiera salir a la calle. Iba a decir salir a la calle para verlo. Nada, lo miramos un poquitito de nosotros. El rey de este mundo todavía está reinando. Hay muchas escrituras
que dicen, podemos ver otra más, por favor. Por ejemplo, Mateo 22, 44. ¿Por qué Jesús está esperando? Mateo 22, 44. Hasta que los enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Hay 6 escrituras que hablan de lo mismo. Está esperando a que el reino de la muerte, el reino del mundo caído, llegue a una medida en la cual caerá juicio sobre ese mundo caído. Y caído el juicio, llegará el tiempo en que Jesús asuma, sea ordenado rey. En Apocalipsis 18:5, si lo podemos ver. Apocalipsis 18:5 habla, ¿cuándo es ese momento en que Él va a asumir? Cuando los pecados, y está hablando de los pecados de la gran Babilonia, cuando los pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Cuando los pecados de la gran Babilonia, que representa el sistema de pecado que maneja toda la humanidad y de la cual nosotros también, como dice Pablo, éramos parte. Nosotros también éramos parte. Ese sistema está acumulando males sobre males. Por favor, en Génesis capítulo 15, déjeme que lo encuentre. Génesis 15. Ay, no lo anoté. A ver si lo encuentro yo aquí. En Génesis 15 habla de cuando Dios le dice a Abraham, tu gente, tu pueblo, se irá de acá, estará en Egipto y estará por varias generaciones, por 400 años estará en Egipto. ¿Por qué? A ver si encuentro Génesis 15. Ahí está, Génesis 15, 13. Será esclava por 400 años porque no podían entrar todavía a Canaán antes. No era a los 300 años, ni a los 200 años, ni solamente 100 años. No era el momento para el pueblo de Dios a entrar en Canaán. Porque dice que estaban los amorreos y los heteos, en fin, todas las tribus que estaban llenando. Pero dice, hasta que no llegue la maldad del amorreo hasta su colmo. Y eso se cumplió los 400 años. Hay un punto en donde la maldad llega a su colmo. Hay un punto en que el reino de este mundo, que está multiplicando la maldad, que está aumentando, lo estamos viendo, nos lo están machacando por televisión, lo estamos viendo en todas partes. Está aumentando, no es que antes no había televisión y no nos enterábamos, es que está aumentando. Pero hay un punto que va a llegar a su tope. Ese tope solamente Dios lo sabe y en ese momento Dios juzga. En ese momento se produce el juicio sobre ese espíritu de maldad, sobre esa gran Babilonia. En Apocalipsis leemos, en Apocalipsis 11, a ver, déjeme que lo confirme. Apocalipsis 11, 15.
11:15. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el desierto. O sea, clamaban fuertemente y decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los reinos del mundo han venido a ser del Señor Jesucristo, que está sentado en el cielo esperando a que llegue este momento. Él es rey. Él es antes de la fundación del mundo. Él creó todas las cosas, pero en este caso específico, Él está esperando para ser rey sobre su pueblo. Porque su pueblo está oprimido, atado bajo el espíritu de muerte y de pecado. En el capítulo 12 de Apocalipsis, versículos 7 al 9, vamos a leer, 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron. Y fíjense la frase que dice el versículo 8. Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Esto que estamos leyendo es Apocalipsis, es futuro, todavía no sucedió. Jesús está esperando en el cielo y el diablo está en el cielo. El diablo está entrando y está acusando a los hermanos. Pero llega un momento cuando se cumple el tiempo de Dios, que hay una batalla y, versículo 9, fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Y el versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. O sea que en este momento Satanás está acusando delante de Dios por cada uno de los pecados que nosotros hacemos. Mirá este que dice que es creyente, mirá. ¿Sabe? Hay una cosa que creo que estamos todos de acuerdo. Los creyentes somos perfectos en Cristo, pero en esta tierra todavía tenemos imperfecciones. Pero llega el momento donde esto se terminará. En este momento, Cristo será coronado rey, coronado. Ya es rey, pero será coronado rey sobre su pueblo. Y vendrá a tomar su lugar. Pero antes, se quiere casar. Se va a casar. Hay una boda. Antes, vamos a verlo, capítulo 19 de Apocalipsis. Capítulo 19, versículo 9. Y vamos a seguir leyendo un poco. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Le está hablando a Juan, y Juan en este momento, en esta visión que Dios le está dando, es quien representa a toda la humanidad. Él está representándonos a nosotros. Está diciendo, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Déjeme que intercale.
No son todos los que son llamados. Hay una forma de pensar de nosotros como iglesia. Aprendemos un poquito acá, un poquito allá, se nos va quedando lo que nos gusta y vamos desechando lo que nos parece medio difícil, lo dejamos para atrás. Y una de esas idealizaciones que tenemos nosotros es que Cristo, antes de venir, va a venir a llevarse a su iglesia. Y estamos todos. Y hay gente que está esperando ese momento. Lo único que hacen es esperar. Ay, ¿cuándo vendrás a llevarme? Pero no es tan así, parece. Pero hay algunos que son llamados. ¿Y por qué? Porque Cristo está en el cielo esperando y Él ya es Rey. Pero la profecía, las palabras de Dios que Él ha declarado durante todo este tiempo, están siendo creídas y transmitidas por creyentes a otros que creen y lo retransmiten y lo retransmiten. Y muchos somos los que hemos podido creer que Jesucristo nos salvó, que Jesucristo pagó nuestro pecado, que Jesucristo nos redimió y que Jesucristo es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro Señor. Lo hemos creído. A esos que están en la tierra, de quienes la palabra o el Señor dice, Señor, no te pido que los saques del mundo. Son del mundo, mejor dicho, no son del mundo, están en el mundo, pero no son del mundo. Te pido que sobre ellos pongas tu mano especial. Estos son los que quiero que sean uno con otro y que sean uno en ti, así como yo en ti y tú en mí. Esos son los que están siendo formados hoy a la imagen de Jesucristo. Esa es la obra que Jesús está haciendo, la obra de regeneración entre los que han creído. Muchos han creído, muchos están siendo regenerados, muchos, cuando calienta el sol, no tienen raíz y se secan. Otros crecen, pero se dejan enredar por los espinos. Pero otros, al 30%, al 60% o al 100%, se entregan a esa visión de Dios que los hace ser como Cristo es, porque esa es la esperanza que tenemos, dice, Cristo en nosotros, en plenitud. Todos los apóstoles, los profetas, los maestros, los 5 siervos están para elevar a la iglesia, a estos que están esperando, a estos que han huido de la corrupción del mundo voluntariamente, habiendo aceptado la redención de Jesús. Estos que han huido, estos están siendo edificados ¿en qué? En ser como Cristo. No en ser buenos creyentes. Hay un montón de buenos creyentes. Y por supuesto, si eres como Cristo, serás un buen creyente. Pero no estás siendo edificado a ser un buen creyente. Tu naturaleza está siendo arrancada y está puesta a la naturaleza de Cristo. Pero hay una cosa que Dios instauró y no anula. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los creó a su imagen y a su semejanza. ¿Y sabe qué? Dios hace lo que quiere. Y eso mismo puso en nuestros corazones. Si querés, podés hacer lo que quieras. No hay problema. Si querés, haz lo que quieras. Podés seguir como estás o podés aceptar la obra de regeneración. Podés seguir lo que sos. Sos una buena persona. ¿Qué necesitas tanto cambio? No mataste a nadie. No sos un
que diríamos la resaca de la humanidad. Sos bastante bueno, mirá, tenés más o menos una profesión, sos reconocido. Vos no necesitas grandes cambios, solamente necesitas tener una buena religión y adorar a Dios. No caigas en esa trampa. Hay una regeneración. Pero hay un libre albedrío, hay una libertad. La libertad no es para que tú hagas lo que quieras, es para que tú elijas A o B. No hay mucho más, no hay C. Entonces, ¿qué pasa? La realidad es que a veces elegimos A y a veces elegimos B. Y a veces hacemos la nuestra y a veces hacemos la de Dios y permitimos ciertos cambios. Pero fíjese una cosa, hay una boda. El rey, el que es ordenado rey, que va a ser coronado rey, se va a unir con una esposa. Y esa esposa es para que sea uno con él, así como Dios y él son uno. Si era una trinidad, vamos a hacer una cuaternidad cuando Jesús se case con su iglesia. La esposa del Cordero, esta que se va a unir al Cordero. Yo creo que no necesitamos ser demasiado detallistas para darnos cuenta que tiene que tener su mismo espíritu. La gloria de Dios tiene que estar en esta iglesia, que se va a unir con este Rey que está en el cielo. Y ahí es donde entra mucho nuestra propia voluntad. Quiero, qué sé yo, parece bueno, ¿no? Pero tengámoslo en cuenta. No seamos una iglesia soñadora. Cuando viene Cristo, antes de que venga, va a arrebatar a su iglesia y se va a casar con nosotros. Bienaventurados los que son llamados. Y después, versículos Apocalipsis 19, versículo 11. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Qué ejércitos celestiales? Si están vestidos de lino finísimo. El versículo 8 del mismo capítulo 19 dice, a ella, ¿a quién? A su esposa, se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¿Quién es este ejército? No lo sé. Te dejo la piedra. Se me ocurre que es la esposa. Se me ocurre que son los que han decidido en vida, en la vida de fe, que quieren ser como Jesús. No que quieren ser limpiados de algunos defectitos. Jesús está buscando a aquellos que le adoren. Nosotros estuvimos adorando hoy, así que debe ser nosotros en espíritu y en verdad. Hoy estuvimos cantando. En verdad es cuando andamos afuera.
en casa, en la calle. Pero el Señor va a venir y, versículo 15 de Apocalipsis, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y Él las regirá con vara de hierro y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y versículo 16 termina diciendo, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Coronado, viene a este mundo a tomar dominio del reino del mundo porque va a ser pasado al reino del Señor. Y vamos a caminar en el Señor siempre. Como veíamos en el videíto, la imagen sigue. El fin del mundo llegó. El fin del mundo caído llegó. Y el diablo será atado por 1000 años y después debe ser desatado y, en fin, hay cosas que no entiendo por qué. Si lo agarraste, ¿para qué lo va a soltar? No sé. Pero hay algunos que van a estar reinando durante esos 1000 años con Cristo. Capítulo 20 de Apocalipsis, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Ya escuchaste a Pablo o leíste que él dice, nosotros somos los que tenemos que juzgar a los ángeles. Se están peleando entre ustedes por cosas, pero ustedes son los que tienen que juzgar a los ángeles. Terminemos. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Y vamos a leer el versículo 5 porque nos muestra una frase que quizá no todos hayamos leído. Los otros muertos, no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Sabías que había 2 resurrecciones? Para mí es medio una novedad, lo he leído, pero ni me acordaba. Y más adelante dice, bienaventurados los que son parte de la primera resurrección, porque la segunda muerte, 2 muertes también, la segunda muerte no tendrá potestad sobre ellos. La segunda muerte viene después de la segunda resurrección. Déjeme rebobinar. Hay un ejército que probablemente sea la esposa. Digo probablemente porque no lo puedo firmar, pero estoy seguro casi. La esposa del Cordero que está con él. Ya resucitaron y desde el cielo vinieron y están viviendo o estarán viviendo y reinando con Cristo esos 1000 años. Y después seguirán reinando con Cristo. Pero hay un montón de otros muertos. Seguramente se refiere a los que no han creído en Cristo. Seguramente. Yo no lo podría afirmar. No, pero si los que creyeron en Cristo están con Cristo. ¿No lo estaré idealizando? ¿Cómo puedo yo estar idealizando algo sin aceptar, por otro lado, que Él me cambie a su imagen? Yo quiero ser mejorado.
Quiero ser cambiado. Hay cosas que de mí no me gustan, me gustaría ser diferente, pero todo no. Pero el que no toma su cruz y lo sigue, no pasa nada. El que no entra por el camino estrecho, hay una resurrección, que es la segunda resurrección, no porque hayan resucitado 2 veces algunos, sino porque no resucitaron cuando hubo una primera resurrección, que es la que leímos, de los que reinarán con Cristo 1000 años. La segunda resurrección, resucitamos todos, y ahí estamos todos vivos. Los que estuvimos en la primera y los que ahora nos toca el segundo turno. Y ahí viene el gran juicio y cada uno recibirá conforme a lo que haya hecho, de acuerdo a la misericordia del Señor. Y no significa que todos los que resucitan la segunda vez van al infierno. No. Algunos sí, está claro, lo dice. Y otros no. Pero entonces, ¿dónde está la diferencia? ¿Cómo, por un lado, cómo podemos estar la iglesia, nosotros todos, acá y afuera, no solamente acá en este salón, idealizando ciertas cosas sin aceptar las otras? ¿Cómo podemos estar declarando ciertas cosas que no las leemos escritas en la palabra? Las estamos deduciendo. Quizás sea porque hemos creído el evangelio equivocado. No, va de retro. ¿Cómo? Si estoy viviendo en Cristo no puedo estar creyendo el evangelio equivocado. No. Seguramente creíste en el evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación que te dice que Cristo murió por ti, que tú eres salvo, que esto, todo lo que tiene que ver con la salvación, pero te digo una cosita. No existe un evangelio de la salvación, por lo menos no en las Escrituras. Existe la salvación, pero no existe un evangelio de la salvación. Pero la iglesia vive conforme al evangelio de la salvación. El evangelio de la salvación se menciona una sola vez. En Efesios, si lo quiere buscar, capítulo 1, cuando empieza a saludar Pablo. Es el único lugar donde Pablo habla del evangelio de la salvación. Versículos. Vamos a leer a partir del versículo 3. Es mucho, pero vamos a leerlo todo para que tengamos claridad. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Versículo 13, por favor, de nuevo. Este es el único lugar donde habla el evangelio de vuestra salvación, pero en realidad está diciendo que el evangelio que contiene vuestra salvación. El evangelio es el evangelio del reino de Cristo sobre la tierra. El evangelio del reino, el evangelio de Jesucristo. No es el evangelio de la salvación. La salvación es el efecto de que sigamos, de que aceptemos el evangelio del reino. Hay una palabra en Romanos donde se dice muchas veces, es más fácil, a lo mejor en Romanos 10, versículo 9, es más fácil. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. El evangelio de la salvación. Pero es el evangelio de la salvación que se apoya sobre la segunda parte del mensaje. Si creyeres que Jesús fue levantado de los muertos. Pero dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor en mi vida, es el Señor en todos aquellos que han sido salvos, redimidos. El Señor Jesús está para ser Señor y el evangelio es que Él es Señor. Y los que están siendo transformados, regenerados, son los que tienen esa palabra en su corazón. Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor, Jesucristo es mi Señor. No puedo yo hacer lo que se me da la gana, lo hago. Perdón, Señor, lo hago. Arrepiéntete, arrepiéntete y levántate de nuevo. Pero la meta es Jesucristo es el Señor, no que tú seas creyente. Deja ya el evangelio de la salvación. No existe el evangelio de la salvación. La salvación está en el evangelio del reino. Es un problema serio. Por eso Jesús, en Juan capítulo 15, nos dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Vosotros sois los pámpanos. Versículo 4, la segunda frase dice de Juan 15, 4. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. El pámpano es uno el que recibe. ¿Te das cuenta? Tenemos que ser el pámpano. Tenemos que estar agarrados a la vid. Tenemos que estar conectados a la rama principal, a la vid. Tenemos que estar conectados, tenemos que estar en comunión, tenemos que estar caminando lo más cerca posible, por no decir siempre. No nos sale siempre, tenemos que, ay, perdón, Señor, me levanto y tenemos que estar agarrados. El Señor dice, permaneced en mí. Si no, no lo podéis hacer. No importa cuánto cantemos en la iglesia, no importa la fe que tengamos en la iglesia. No importa la fe, yo creo que va a ser. No te mates tratando de ser. Entrega tu vida a Cristo, el Señor va a ser. Porque la iglesia del Señor es el Señor en la iglesia.
No es una doctrina que todos creemos y entonces caminamos de acuerdo a esa doctrina. Es una vida que se tiene que producir, que se produce adentro nuestro, más y más. Pero el Señor, yo no sé cómo llamarle esto, yo le puse que es una advertencia. Cuando dice que permanezcamos. Para mí es una advertencia. Está diciendo, buscale la vuelta. Buscale la vuelta a tu vida. Pero estoy con muchas cosas. No sé, buscale la vuelta a tu vida. Pero permanece en Cristo. Permanece en Cristo. No te salva ni estar en una iglesia. No te salva pertenecer a una congregación, ni a una denominación. No te salva que tus amigos eran los apóstoles y los profetas. Te salva si permaneces en Cristo. Si estás en Él, donde el Padre te puso, porque en Colosenses dice, nos traspasó del reino al otro reino, nos puso en Él, nos puso en Cristo. Nosotros somos como plantines. Creo que todos sabemos lo que son plantines, ¿no es cierto? Plantines puestos en el hombre nuevo. Nosotros hemos sido puestos en Cristo, pero como plantines. No como piedritas que puso en su terreno. Piedritas sin vida. Piedritas que cumplen con toda la doctrina, aparentemente, pero que no dejan que el agua entre al corazón. El señorío de Cristo es lo que va a volver a la tierra. Porque había un señorío de pecado sobre nosotros. Pero el Señor nos llamó y aquí estamos. Estamos para ir en pos de Él. Estamos para caminar con Cristo, en Cristo. Y Cristo nos está diciendo, permanece en mí. Si lo está diciendo es porque se puede salir, ¿no? Permanece en mí. Pero hay otra parte del mismo versículo 4. La primera frase no es solamente permaneced en mí. Dice, y yo en vosotros. Señor, vos haces lo que quieras. Si vos te querés quedar conmigo, quédate conmigo. Si vos te vas, te vas. No, yo quiero. Y entonces, Señor, ¿por qué me estás poniendo la exigencia a mí de que yo te tengo que dejar estar? Vení cuando quieras. Yo súper deseoso estoy de que tú llenes mi vida, que tú hagas con mi vida lo que quieras. ¿Por algo lo habrá dicho? Cuando el Espíritu de Dios le habló a Juan en Apocalipsis, una de las cosas que hizo fue también hablar respecto de las 7 iglesias que había en esa zona, de las cuales el apóstol Juan, aunque estaba en este momento en la isla de Patmos, prisionero en la isla, pero él era el obispo que sobreveía toda esa zona de esas 7 iglesias. Y cada una de esas iglesias tiene diferentes formas de ser, lo cual es normal, todos somos diferentes. Y a todas esas iglesias el Señor decía, yo conozco lo que vos estás haciendo. Y la verdad que estás haciendo un montón de cosas buenas. Pero tengo alguna cosa contra ti, que estás permitiendo esto y aquello. Y si no lo arreglás, bueno, a los efesios le dice, voy a separar el candelero de tu iglesia. El candelero es a donde se asentaba el fuego de la vida, la figura. Voy a sacarle la vida a ese grupo. Si no vuelven al primer amor, ¿qué me sirve que hagan todo lo que están haciendo bien? Perdieron lo principal. Perdieron al Cristo de la doctrina. Perdieron al Cristo de las obras. Si no lo recuperás, voy a sacar el candelero de tu lugar.
Pero sabe este asunto de las 7 iglesias que por un lado existieron y por otro lado se interpreta como figuras de la iglesia en general. Entonces se dice que algunas de esas iglesias son diferentes grupos geográficos en el mundo actual. Otros dicen que es la iglesia en diferentes etapas de su historia. Como sea, a la iglesia de la Odisea le dice: vos no sos ni frío ni caliente, y te voy a vomitar de mi boca. Ah, pa. No, yo soy salvo. ¿Cómo que me va a vomitar? ¿Y a dónde voy a ir a parar? Es que sos tibio. Y permíteme juntar con lo que acabo de decir. Si seguimos el Evangelio de la Salvación, siempre vamos a ser tibios. Porque el Evangelio de la Salvación habla de mi salvación. No habla del Cristo en mí. No habla de que Él será lo que se vea. Habla de que Él es mi ayudador, Él es mi fortalecedor, Él es que yo. Es la iglesia de la salvación. Él te salva de todo, de todo. Pero la libertad está en tus manos. Tú, yo, nosotros somos los que personalmente y voluntariamente nos tenemos que arrepentir. ¿O no? ¿O no? Somos libres. Yo puedo decir: perdón, Señor, o no te entendí, o te entendí y en mi dureza no me interesaste, pero de alguna manera hacelo para que tú seas, Señor. Yo quiero abrazar el Evangelio del reino. Jesús siempre enseñó acerca del reino. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros. No tu salvación. La salvación es lo primero que sucede cuando aceptamos el reino, pero obviamente podemos aflojar después y no nos interesa más el reino. Pero si nos interesa que el reino de Dios tome posesión de nuestras vidas, si nos interesa, y estoy diciendo eso solamente, que te interese, porque ni siquiera podemos hacer nada más que rogar. Rogar sí podemos, arrepentirnos podemos, pedir perdón podemos, y recibiremos perdón, y recibiremos un nuevo fluir del Espíritu Santo. Él en nosotros. Dice: y yo en vosotros. Permaneced en mí y yo en vosotros. Es la actitud personal de decir: ven, Señor Jesús, a reinar en mí. Él no va a venir solamente porque tú le obedezcas. Porque dice sí, el que me ama, mis mandamientos guardará. El mismo capítulo lo dice, el anterior también. El que me ama guarda mis mandamientos. No es suficiente. Tenemos que amar y tenemos que decir: quédate en mí. Que ninguna cosa como esas iglesias impida que tú vengas, que tú llenes. Haz lo que tengas que hacer. He aquí mi vaso elevo. Que sea lleno ¿de qué? De canción, de alabanza, de adoración. No, que sea lleno de Cristo, aunque no tenga adoración para cantar. Aunque mi boca no pueda hablar, que Él sea lleno de Cristo. Si Cristo vino para eso, Cristo vino para eso.
Cristo entregó su vida para ponerla adentro de su iglesia. Su iglesia es aquella que emana la misma vida de Cristo. Oh, pero no llegaremos nunca nosotros, no podemos nosotros. Claro que no podemos. Nadie te va a decir que podemos. Pero por seguir doctrinas, menos. O tendremos un fluir de vida real de parte del Cristo de los cielos, o no tendremos nada. Necesitamos el fluir de vida verdadero que fluya. Y esto tiene un problema. Tiene un problema grave a veces. Que no se siente nada, ¿querés creer? Cristo hace su obra y ni te estás enterando y te parece que siempre, Dios, venía a hacer algo. Él está obrando. Si tú le dices que Él obre, si tú le das lugar en tu ser para ser Él a través tuyo, Él lo hace. Pero nosotros no lo notamos. Lo nota el vecino. Nos dice, vos antes no eras así. No, antes no era así. ¿Te acordás cuando vos eras? No, ya no sos más así. No, el Señor está regenerando, está haciendo una nueva imagen en mi vida. No en mí. Dentro de mí está emanando su nombre. Hay una canción que no conocen muchos. Yo sé que muchos, bueno, a ver, no tantos muchos, pero algunos aquí la conocen. A ver, poné despacito porque si no yo me voy a perder. A ver. Si no la conocen, no se preocupen. Es Señor, dice la canción. De los muertos resucitó y es Señor. Yo le adoraré. Yo le adoraré Y confesaré y confesaré que Jesús es es el Señor. el Señor, es Señor. De los muertos resucitó y es Señor. Yo le adoraré y confesaré que Jesús es el Señor. Esta canción puede ser modificada un poquitito. A ver, poneme por favor los primeros pasajes de los muertos resucitó y es Señor. Y después sigue, yo le adoraré y confesaré que Jesús es mi Señor. ¿Te animas a cantar que es mi Señor? Es Señor. Es Señor. De los muertos resucitó y es Señor. Yo le adoraré y confesaré que Jesús
Señor. Aprende la letra De cántala. los muertos, Porque en tu corazón tienes una voz que te y llama es a ello. Señor. Deja atrás Yo le los engaños adoraré y abraza el señorío y con fe y verás sabré la obra que de Dios en la iglesia. Jesús es de mi Señor, es Señor, es Señor. De los muertos resucitó y es Señor. Yo le adoraré y confesaré que Jesús es mi Señor. Señor Jesús, traemos nuestras vidas delante de ti. Tal como somos, venimos a ti. Ayúdanos a abrazar el Evangelio de Jesucristo, en vez de buscar las recompensas de ese Evangelio. Señor, hemos sido comprados por tu sangre. Señor, que tu Espíritu Santo, que está con nosotros y se mueve entre nosotros, no nos deje salir del camino. Hemos huido de la corrupción del mundo. Y queremos el reino de Dios. No sabemos cómo será. No sentimos cuando crece la marea del Espíritu adentro nuestro. Solamente cuando de pronto golpea contra las rocas y salpicamos de alegría. Pero si no, no sentimos. Pero Señor, miramos a ti. No queremos bajar nuestra mirada del Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del señorío de Jesucristo. Señor, en este tiempo que tú estás esperando que la maldad de Babilonia llegue hasta el cielo, y especialmente ahora que parece que estamos llegando a ese nivel, Señor, con más razón, Espíritu Santo, convéncenos, háblanos. Jesús, perdónanos, lávanos, límpianos y recibe esta pequeña canción como ofrenda de que queremos ser los hijos de Dios que el Padre se ha propuesto que seamos. No hijos de la doctrina, hijos de Dios, con vida de Dios, con la realidad de Jesucristo. Espíritu Santo, nos entregamos en tus manos y elevamos nuestros vasos a ti.
elevamos nuestros vasos. Mi vaso elevo, que sea lleno. Heme aquí con ardiente sed, fuente divina de tu abundancia. Míralo, llénalo, me te ruego. Gracias, Señor, por abrir nuestros ojos a tus verdades. Abre nuestro corazón para que caminemos contigo. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias y te adoramos. Amén. Amén. Gracias.